y contar si están viendo la presentación. Sí, Gracias. Muy bien. Entonces, creo que aquí es lo más fácil es hacer, digamos, un pequeño acercamiento de que lo que hacemos en los trasplantes en realidad de pulmón es valorar la interacción entre el corazón y el pulmón. Básicamente, cuando nosotros recibimos un paciente en cuadro intensivo, después de un trasplante de pulmón, lo que intentamos hacer es eso. Sin embargo, hay otras alteraciones que nos podrían alterar esa valoración. Eh, Uno es la inestabilidad hemodinámica, segundo es la presencia de hipovolemia, tercero, si el paciente tiene o no tiene infección, no debería tener infección porque la infección activa es una contraindicación para la realización del trasplante, la presencia de falla cardíaca o de embolía pulmonar. Y hay una más que es el sangrado. Esa de sangrado eh, creo que la debemos analizar en otra charla específica. Yo traigo ahí dos o tres cositas, pero creo que debe haber una conferencia explícita de cómo vamos a enfocar el paciente que sangra en el contexto de trasplante de pulmón. Entonces, lo cierto del caso es que el estándar de cuidado es el catéter de arteria pulmonar. Hay al menos un trabajo realizado con PICO, donde hubo una buena correlación, digamos, en el ámbito del gasto cardíaco, pero es lo único que hay. Eran solamente 56 pacientes, así que por eso decidí no traerlo. Entonces, como les decía, el catéter de arteria pulmonar es el estándar de cuidado. Y en teoría, uno debería, nos ayuda a manejar la precarga cardíaca. Y pongo precarga entre comillas porque cualquier método que uno busque se queda corto para poder evaluar qué es la precarga de ambas cavidades. En todo caso, aquí tenemos dos herramientas importantes para tratar de inferir la precarga de ambos ventrículos, que es la PVC y la CUNY. También nos sirve para medir la presión arterial pulmonar y la presión arterial sistémica, para medir las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, con todos los cuestionamientos, el gasto cardíaco y la saturación venosa mixta. Digamos que ese sería básicamente el estándar de cuidado en todos los pacientes eh, llevados a trasplante de pulmón. ¿Qué es lo cierto del caso? Que estas cosas que vamos a hablar hoy aplican hasta el día 3. Después del día 3, muchas de las cosas que aquí tenemos ya no aplica. Entonces, nosotros finalmente hacemos eso para intentar mantener una adecuada perfusión orgánica. Por temas de la charla no les trae artículos de lactato en trasplante de pulmón, también hay una cantidad ingente de artículos, pero hoy mi interés es que aprendamos otra cosa. En todo caso, la perfusión orgánica la valoramos con lactato, con diuresis y con saturación venosa mixta. Y hay una premisa en todos los pacientes trasplantados del pulmón, valorando esa interacción corazón-pulmón, y es que yo debería tener el gasto cardíaco más bajo posible. Eso es una premisa muy importante. El menor gasto con el cual yo mantenga una adecuada perfusión. Solamente ese dato nos reduce el riesgo de edema pulmonar asociado a injuria por reperfusión. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nos acercamos, digamos, a ese gasto más bajo posible, aunque esa sería en realidad la construcción más difícil para hacer en los pacientes trasplantados de pulmón. Entonces, lo primero para empezar a hablar es cuál es la PVC que se asocia con malos desenlaces en trasplante de pulmón. Y bueno, ustedes, los que estamos acá, la pantalla está pequeña, pero posiblemente ustedes lo están viendo mejor. Em, si ven esa gráfica, ese es un artículo evaluando qué pasaba con los trasplantados de pulmón comparando una PVC de menos de 7 y una PVC de más de 7. No me detengo en este cuadro, pero miren lo que pasa con las horas de ventilación cuando yo tengo una PVC menor a 7. Y cuando tengo una PVC menor a 7, tengo menos ventilación a las 24 horas, a las 48 y a las 72. Y los que tuvieron una PVC mayor a 7,
tuvo una relación importante con la necesidad de tener que ventilar al paciente durante más de 72 horas. Entonces, este artículo, que es un artículo viejo, es el que nos empezó a hablar desde hace muchos años que la PVC objetivo en trasplante de pulmón es tener una PVC menor o igual a 100. Y cuando uno mira solamente el hecho de tener una PVC mayor a 7 hace que el 40% de los pacientes tengan ventilación mecánica prolongada versus 4% de los pacientes. Nos aumenta la estancia en UCI en al menos 2 días, nos aumenta la estancia hospitalaria en al menos 8 días y pasamos de tener una mortalidad en UCI del 0% al 8%. En otras palabras, si alguien levantó la mano, no tengo forma de verlo, y si alguien se conectó, por favor, le dan acceso, que tampoco tengo forma de darme cuenta. Así que definitivamente, mientras más baja la PVC, mejor será eh, para los pacientes. Y cuando uno mira y pone todo eso en un análisis multivariado, se da cuenta que si yo cojo todos los factores que se asocian con una ventilación mecánica prolongada, tenemos que la PVC nos explicaría hasta el 57% de los eventos con ventilación mecánica prolongada y sobre los otros parámetros. Y si saco a los pacientes que tuvieron disfunción cardíaca, el odds para explicarnos que el paciente tenga ventilación mecánica prolongada pasa del 1,5 al 2,3. En otras palabras, el manejo de la volemia es una parte fundamental, si no la más importante posiblemente, en el manejo hemodinámico de los pacientes después de trasplante de pulmón. Entonces, para uno no desarrollar disfunción primaria del injerto, tiene que empezar a tener claridad de cuál es el santo grial de los intensivistas, y es la presencia de buscar que el paciente tenga euvolemia, dato que es prácticamente imposible de saber cuál es. ¿Qué es lo cierto del caso? Que en la medida que yo incremente la perfusión pulmonar, empiezo a deteriorar la función del injerto. Así que las estrategias con las cuales se incrementa la perfusión del injerto en realidad es con el aumento del gasto cardíaco, porque aquí ya estamos fuera del ámbito intraoperatorio. ¿Cuáles son los momentos en los cuales usualmente aumenta el gasto cardíaco después de trasplante de pulmón? Y es básicamente después de que yo hago la primera optimización, luego de llegar a cuidado intensivo, y una vez empiezo a desmontar la sedación. Así que cuando el gasto cardíaco del paciente empieza a aumentar, yo debo estar haciendo el monitoreo del intercambio de gases, estar evaluando la distensibilidad, en otras palabras, evaluar la función del injerto. Y si con ese aumento del gasto cardíaco la PAFI cae o la distensibilidad se altera, yo debería retroceder y posiblemente volver a construir cuál es el gasto cardíaco más bajo con el que el paciente tiene un adecuado funcionamiento. Sangrado, aquí no nos vamos a detener, la meta siempre será reducir el sangrado posoperatorio, reducir el riesgo de aloinmunización. Deberíamos buscar estrategias para reducir el sangrado y deberíamos definitivamente en el paciente que sangra utilizar alguna de las pruebas en la cabecera del paciente para valorar el sangrado, el manejo del sangrado luego de trasplante de pulmón. No me voy a detener, como lo pongo en la diapositiva, creo que debemos hacer solamente una conferencia de sangrado después de cirugía cardíaca, pero básicamente les traigo esta gráfica de algunos de los artículos de qué ocurre cuando yo guío la transfusión en los pacientes trasplantados de pulmón con Rotem. Y si ustedes miran, lo que ven en gris clarito son los pacientes en los cuales se les dio por Rotem. Yo tengo menos transfusión intraoperatoria y en el posoperatorio de glóbulos rojos, menos transfusión de manera global de plaquetas, menos transfusión de manera global de plasma fresco congelado
y aumentamos la transfusión de crioprecipitado, ¿cierto? Entonces creo que esto es un tema en el cual tenemos que ahondar un poquitico de cómo vamos a hacer en el futuro la aproximación al paciente que sangra en el contexto de trasplante de pulmón. Entonces, en el fondo, nosotros deberíamos tratar de estandarizar las metas. Estandarizar metas es muy difícil porque depende mucho de cómo el paciente está. Lo cierto del caso es que nosotros deberíamos destetar el paciente o el injerto hablando de la ventilación mecánica y deberíamos también evaluar qué vamos a hacer con la preoptimización o con la optimización, perdón, de acuerdo a los factores de disfunción primaria del injerto y a la función del injerto. Entonces hay una cosa de la cual ya habíamos hablado, la ventilación mecánica tiene que ser protocolizada, ya habíamos quedado, todos los pacientes en modo controlado por volumen, 6 mililitros por kilo, no ni 7 ni 8, sino 6 o menos mililitros por kilo del peso predicho del donante y una PIB de 5. Y en caso de necesidad se aumenta la PIB máximo hasta 10. Y los otros tres criterios en esa estandarización de las metas serían PVC menor de 7, una presión arterial media mayor de 65 a 75. Yo la pongo aquí mayor de 75 como el límite inferior seguro, pero hay artículos que hablan de más de 75 y un índice cardíaco entre 2,2 y 2,5. Esos serían básicamente las metas de manejo en este grupo de pacientes. Esto que con seguridad no se ve es básicamente de donde tomamos los parámetros de la optimización de la ventilación mecánica con alguna modificación, porque este es un artículo viejo y ahí ventilaban los pacientes con SIMB, así que ahí hay algunos ajustes relacionados con el cambio en las formas de hacer las cosas. Pero lo que les quiero mostrar de este artículo era lo que yo les decía, el manejo hemodinámico en las primeras 72 horas. Y ojo que hablan de evaluar al menos cada hora la meta de los pacientes. Creo que cada hora es difícil, pero básicamente tenemos dos posibilidades. Y es, yo tengo una PVC menor a 7 o una PVC menor a 7. Y dentro de cada uno de los dos espectros yo tengo dos posibilidades. Puedo tener una PVC menor de 7 con suficiencia de la presión arterial, es decir, tengo una presión arterial media mayor de 7, en cuyo caso yo debería poner eh, nitroprusiato. O tengo una PVC menor a 7 con una media que es inferior a la meta, y en cuyo caso yo me debería preguntar cómo está mi índice cardíaco. De acuerdo a eso se definirá si yo pongo inotrópico, si yo pongo vasopresor, y al menos en este artículo hablan de la posibilidad de optimización de la volemia con salino al 4%. Y creo que en algún momento nos deberíamos poner a hablar de eso, porque es posible que los otros líquidos, incluyendo la albúmina, puedan empeorar el funcionamiento del pulmón. ¿Cierto? Creo que en el futuro deberíamos mirar eso. Y la otra posibilidad es una PVC mayor a 7 con las mismas dos posibilidades. Si yo tengo una media mayor por encima del objetivo o una media por debajo del objetivo. Y miren qué pasa con ese modelo. Esta gráfica es evaluando la disfunción primaria del injerto, ¿cierto? Y miren la línea que ven de puntos oscuros es antes de la implementación del protocolo y la línea de puntos claros es después de la optimización del protocolo. Miren cómo en la medida que yo pongo el protocolo, no bajo la incidencia de disfunción primaria del injerto, pero sí bajo la gravedad. Y eso creo que es un dato importante porque sabemos que tener disfunción primaria del injerto grado 3 es uno de las condiciones que se asocian con mortalidad alta perioperatoria y también a largo plazo. Esto es el balance de líquidos acumulados. Miren cómo el balance de líquidos antes de la implementación del protocolo estaba alrededor de los 1.700 mililitros
y después de la implementación del protocolo, el balance positivo de líquidos en las primeras 24, en las primeras 72 horas, escasamente es de 500 mililitros. Estos son también las dosis de norepinefrina. Miren que también, aún con disminución de la volemia, las dosis de norepinefrina disminuyen. Y finalmente, estos son las curvas de extubación donde van más o menos similar. Posiblemente el de puntos blancos, el 80% están extubados en las primeras 48 horas, comparado versus un 75% del grupo que no se optimizó. Una de las dudas que surge con estos protocolos de optimización es la presencia de falla renal. Entonces, lo primero es que la incidencia de falla renal después de trasplante de pulmón es del 52%. Entonces, cuando uno tiene esa incidencia de falla renal, pues tiene que entender que posiblemente hay más cosas más allá del manejo de las primeras 48 horas. Y las tres cosas más importantes que explican la falla renal es el intraoperatorio y los nefrotóxicos básicamente dados por la inmunosupresión y los antibióticos. Y ya sabemos que esa estrategia restrictiva de líquidos no se asocia con un aumento en la incidencia de falla renal y tampoco se asocia con una mayor necesidad de vasopresores. Y este es por lo menos el último metaanálisis que yo conozco de falla renal asociada a trasplante de pulmón. Y solamente dos cosas para mencionarle, y es que la incidencia se ha mantenido estable prácticamente en los últimos 15 años. Estos protocolos de optimización llevan más o menos 15 años, pero el hecho de llegar a diálisis sí tiene un impacto grande en cuanto a mortalidad. El tercer dato que yo quiero traer, fibrilación auricular. No nos vamos a detener mucho ahí, una incidencia del 20 a 35%, dependiendo de donde uno lea, puede tener o no relación con mortalidad. Hay varios factores de riesgo. eh, los más, digamos, nombrados en la literatura son las alteraciones en el potasio y en el magnesio, la presencia de hipoxemia o hipercapnia, el mal control del dolor, la necesidad de uso de vasoactivos, las lesiones de la vía aérea, el derrame pericárdico y la sobrecarga de líquidos. Esos son los factores de riesgo para fibrilación auricular. Entonces, el manejo es el convencional. Solamente hacemos cardioversión en caso necesario. Pero digamos, buscamos control de electrolitos, corrección de electrolitos. La primera estrategia será el control del ritmo, más que volverlo a ritmo sinusal. La anticoagulación si hay persistencia durante más de 48 horas, pero siempre valorar el riesgo de sangrado. En trasplante de pulmón es muy difícil valorar el riesgo de sangrado, así que ese es importante tenerlo en mente. Y hay alguna precaución de algunos grupos, me incluyo yo, en esa precaución de que no deberíamos utilizar amiodarona por el riesgo de toxicidad pulmonar aguda en el injerto pulmonar. No tenía más cosas para hoy, creo que en realidad es lo poquito que hay en la literatura. Dejo abierto el micrófono por si hay alguna pregunta y si no, nos vemos la semana entrante y hablamos, creo que seguíamos con disfunción primaria del injerto a cargo de Felipe Santiago. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Juan David, te pregunto, Bueno, ¿en la literatura hay alguna elección, una predilección especial por vasopresor? Hablo de vasopresina versus catecolaminas. norepinefrina es la preferencia y nosotros no usamos vasopresina ni aún en hipertensión pulmonar porque el único ensayo clínico que hay está hecho en ratones. No hay ninguno hecho en humanos, así que nosotros vamos siempre con norepinefrina. La otra cosa que es muy importante es que si yo tengo hipertensión pulmonar, una vez me trasplantan, ya no hay hipertensión pulmonar, que es otra consideración importante, ¿cierto? Y lo tercero es que de todos los vasopresores, el que más disfunción miocárdica da es la vasopresina. Inclusive en algunos hablan de que tener un índice cardíaco menor a 2,2 es una contraindicación explícita
para el uso de vasopresina. Así que no, la recomendación o la predilección es norepinefrina. Ok, muchas gracias. Y para hacer una claridad, en 8 días eh, habla Felipe, pero de rafias bronquiales. En 15 días hablo Ah, yo perfecto. de disfunción pulmonar primaria. Disfunción primaria del injerto, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.